Con los protagonistas de la información. Entrevistas, un ida y vuelta para saber qué pasa. Vamos a saludar a Gonzalo Echegaray, CEO del estudio Echegaray Fernández Inversiones y director de Vision, Escuela de Negocios aquí en Neuquén. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Lindo día, un poco de viento. Acá estamos. Bueno, sabemos que sos muy inquieto, de chiquitito sos así, por eso estudiaste economía. Para no aburrirme, ¿no? En Argentina era como... Claro. Digo para que no se nos vaya la señal, como pasa con algunos invitados que se nos empiezan a mover y los celulares no andan muy bien en la Argentina por estas épocas. Pero bueno, quiero arrancar con algunos temas de economía como para empezar a sacar camorra a esta charla. Y empecemos con el dato de inflación, menor de lo esperado, ¿no? Sin duda, menor de lo esperado. Todas las estimaciones anunciaban que iba a estar cercano al 15%. La verdad es que el 13,7% fue, entendemos todos, una grata sorpresa para todos, pero principalmente para el gobierno, que esperaba algún punto más. El mismo presidente, o sea, Milei, había anunciado 15%, y se encuadra con varias de las medidas que venía tomando el gobierno, y alienta la expectativa de llegar a un dígito para el segundo semestre, ¿no? Que me parece que es un poco la expectativa de todos, los que sufrimos la inflación y los que están a cargo de tratar de frenarla. ¿Esa es la estimación, que en el segundo semestre vamos a llegar a un dígito? Sí, hoy se están ajustando de las expectativas. Pensemos que venimos con un dólar que está muy estabilizado hace ya unos 40 días, que ayer se bajaron las tasas de interés de 110 a 80, la tasa de referencia. Ahora podemos conversar un poco cómo impactó esto, tanto en las acciones como en las tasas de interés. Y este dato de inflación, que además, lo que le agregaría al dato de inflación de febrero es que durante esta primera semana que ya transcurrió de febrero, la estimación para esta primera semana, si mensualizamos, está dando también cerca de 13%. Habrá que ver cómo impactan los aumentos de tarifas y algunos otros aumentos que están previstos para este mes, pero te diría que uno empieza a pensar que podría llegar a estabilizarse. Obviamente todavía queda mucho ruido en la política, mucho ruido en las relaciones internacionales que tienen que ver con la economía, discusiones con el Fondo Monetario, llegada de inversiones y demás, pero hoy el mercado está estimando que estaríamos en 10 puntos hacia agosto, y me parece que este dato va a hacer que se adelante esa expectativa de inflación en un dígito. Vos decís, los primeros días de marzo te dan proyectado una inflación en marzo similar a la de febrero, aunque el gobierno estimaba que iba a haber un rebote en marzo por los regulados, por los precios regulados y aumento de tarifas y demás, que le iban a dar por encima del 15%. Pero bueno, ¿vos crees que va a dar más o menos igual a febrero, marzo? 3,7 dio la primera semana de febrero, según algunos de los analistas. Marzo. Claro. Marzo. Marzo, sí, perdón, de marzo, y siempre consideremos que la primera semana es la semana movida. Sí. Obviamente, ¿no? Después falta esto que decíamos, las tarifas, que en definitiva van a tener repercusión en algunas facturas al final de marzo, en algunas facturas recién van a entrar en abril los aumentos de tarifas, y ahí me parece que está el centro de la discusión para el resto de marzo. Me gustaría que analizaras dos medidas con las que jugó muy fuerte el Ministerio de Economía ayer. Una es la decisión del Banco Central de bajar la tasa de referencia, cómo impactó esto en el mercado, y por el otro lado la noticia que se conoció hoy, que es la liberación de importación de productos básicos y medicamentos, ¿no? ¿Cómo pueden jugar estos dos factores para la inflación también, ¿no? Y la marcha de la economía?
Primero, para la parte estudiosa de la audiencia, yo agregaría una tercera medida, Carlos, por las dudas de que no la dejemos en detalle, que es haber eliminado la tasa mínima que le exigían a los bancos para los plazos fijos. Ujú. Porque, digo, ya hagamos un resumen. En cuanto a las primeras dos, te diría que lo que sucedió, por un lado, digamos, cuál es la estrategia, digo, por qué el gobierno, tratemos de entender por qué el gobierno baja la tasa cuando ve que la inflación va bajando. Bueno, principalmente yo te diría hoy que el primer argumento es el gobierno necesita seguir licuando en términos reales la deuda que tiene atada a la tasa de referencia. Gran parte hoy de la tasa está atados a la inflación, son bonos ajustables por ser, pero lo que es dólares y tasa, te diría que el gobierno insiste y va a seguir tirando de la soga para licuar esa deuda. Ahora, habiendo eliminado la tasa mínima de plazo fijo, lo que le está dando un mensaje a los bancos es: ustedes pueden ofrecer a partir de este momento menor tasa que este 80%. De hecho, gran parte de los bancos te diría que están operando entre 70 y 71, 72% del retorno de plazo fijo. Eso es 5,2% mensual el plazo fijo, cuando tenemos una inflación de 13. O sea, lo que le está diciendo, el mensaje que le está enviando a los ahorristas particulares es: preferimos que consuman y no que ahorren, y no le tenemos, temor a que eso genere un impacto inflacionario. Esto lo hacen a sabiendas de que los bolsillos de los argentinos están muy flacos y que no hay pesos en la calle, con lo cual el aumento de la inflación por trabajar a tasa de interés que es menor que la inflación. O sea, hoy nos conviene consumir hoy y no ahorrar pesos. Consumir, entre comillas, siempre hago esta aclaración. Sí, claro. Bienes durables, bienes que van a usar, no es gastemos por gastar, pero la estrategia del gobierno está siendo: prefiero licuar deuda aunque me suba algún puntito la inflación, porque la inflación en términos generales la estoy controlando. Ujú. ¿Cómo funcionaría este sistema de liberación de importaciones? ¿Qué impuestos se suspenderían con esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el mecanismo y cómo le impactaría hipotéticamente, ¿no?, a los precios en la Argentina? Bueno, principalmente es la percepción de IVA, y algunas de las recargas. No está todavía, por lo menos, a veces pedimos disculpas a los economistas. O sea, este gobierno está tomando muchas medidas todas juntas. Percepción de IVA principalmente, no se han tocado, hasta donde leí, derechos de exportación, de importación. Pero sí podríamos hablar de productos como la carne de atún, el café, los chocolates, algunos artículos de limpieza, shampoo, crema de enjuague, todos estos del baño. ¿Qué podría pasar? Yo creo que esto es una gran señal. Me parece que el impacto en los precios se podría ver en 2 meses, en 3 meses. Me parece que en realidad es una clara señal a los formadores de precios, que históricamente todos los gobiernos, depende del color que sea, han considerado, esto no es ni kirchnerista, ni Macri, ni Milei. O sea, en la Argentina hay pocos productores de algunos de estos bienes que de consumo masivo, desde las galletitas hasta, como decía, los productos de baño y de limpieza. Entonces, es una clara señal de ajusten los precios. Entendemos, o sea, el mensaje de Caputo en la reunión con los proveedores fue: entendemos que hayan previsto escenarios de crisis y que hayan tomado resguardos en cuanto a cuál era la inflación que iba a haber, pero retrotraigan esos precios porque acá se viene el mercado y las importaciones están liberadas para que compitan, en la cual estuvieron de acuerdo los supermercadistas. Ajá, ¿estuvieron de acuerdo los supermercadistas? A ver, no estuvieron en desacuerdo. Sería así. Bueno, lo que pasa es que Caputo les dijo: muchachos, hay precios que no pueden estar ahí donde están, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Creo que y en esto algunos supermercadistas, por lo menos esto es la información que tenemos, plantearon, sí, nosotros habíamos previsto escenarios de altísima inflación que no se correspondieron, tenemos que hacer la evaluación de volver para atrás con algunos precios. Y ahí, Carlos, retomo algo que decíamos al principio, me parece clave cuál va a ser el dato de inflación de marzo para ver si seguimos ajustando las expectativas. Ya lo creo. Una última pregunta de economía y después te quiero hacer algo vinculado a la Escuela de Negocios, porque ustedes ya están cumpliendo un aniversario, van a alargar toda la temporada 2024. Quería preguntarte si un poco, como está marchando la economía, digamos, el mercado está reaccionando con esta baja. Hoy hubo una baja muy fuerte del riesgo país, 1.645 puntos, por ejemplo. Ya, yo creo que la decisión del gobierno de bajar la tasa de interés impactó positivamente en general en todos los mercados. Como decís vos, reduciendo el riesgo país, pero además la bolsa argentina, o sea, los ADR, que son las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, subieron en promedio un 2,5%, con un fuerte hincapié en el sector financiero, que, o sea, los bancos principalmente subían 5% durante la jornada de hoy, y esto tiene que ver con que el sistema monetario de la Argentina pareciera encontrar un rumbo. Ahora, Carlos, yo me parece que la gran discusión que hay en la Argentina es, y me parece que partimos de esta base, o sea, hoy se está acomodando el sistema monetario, el sistema financiero argentino, y cargando esta solución sobre la espalda de los argentinos. O sea, vamos a estar cerca del 60-62% de pobreza cuando se anuncien los niveles de pobreza del trimestre enero, febrero, marzo. Entonces me parece que acá la gran discusión ya empieza no solo a ser monetaria, hay que reconocerle al gobierno que hay algunas variables, algunas cuestiones del déficit que estaban, digamos, totalmente distorsionadas, precios relativos. Ahora hay que ver si la Argentina empieza a pensar en un periodo de recuperación, en un plan de estabilización que, recortar, si yo cierro los gastos en casa, pongamos en términos familiares, si yo cierro los gastos en casa, ajusto el cinturón y nos empezamos a enfermar, eso no fue una buena solución. Entonces, me parece que hay que pensar, cómo se va a reactivar la economía, si se puede reactivar, si esa reactivación va a ser larga, si esa reactivación va a ser a través del empleo, si vamos a requerir de inversiones extranjeras directas. Me parece que estuvo muy bien lo que se hizo hasta acá, nos ajustamos el cinturón, pero no podemos seguir así, porque si no comemos, no nos vamos a poder poner a trabajar. Primer aniversario de Visión. ¿Es Visión o Visión? Escuela de Negocios. Dentro de 2 días, exactamente. El jueves hacen el lanzamiento de los Objetivos 2024. ¿Cómo marcha la escuela, Gonzalo? Bueno, la gente de comunicación me va a matar, o sea, íbamos a hablar de economía, pero vamos a hacerlo, vamos a contar. La verdad es que estamos felices, Carlos. Hemos logrado grandes resultados, me parece que la comunidad empresarial ha conseguido adoptar muchas de las propuestas que se generaron desde la Escuela de Negocios. Tenemos agradecimientos institucionales a empresas, corporaciones, gobierno, que los vamos a estar haciendo este jueves en el evento aniversario, que han confiado en una escuela de negocios que era joven, que por suerte para el 2024 se reforzaron todas las actividades conjuntas y es un poco los lanzamientos que vamos a hacer. Y me parece que además logramos entender cuál es el espíritu del estilo de vida, del estilo de capacitación, de formación que ronda y circula en el mundo del management de los negocios de la región, y hacia eso vamos a ir con la escuela, tratando de comprender el contexto y la forma de vida, aprovechando que somos locales, tratando de entender cómo funciona.
Me parece que hay grandes desafíos en términos de management, que tanto Vaca Muerta, que tanto las energías renovables, que este modelo, digamos, de Milei, que en caso, como decíamos antes, de que llegue a funcionar, va a tener un gran impulso exportador. Me parece que eso le va a generar desafíos a los empresarios, a los altos mandos de las compañías, también a los mandos medios, de entender un mundo global, desafiante, dinámico, y ahí, como decíamos en el lanzamiento del año pasado, ahí es donde queremos estar, ahí es donde estamos apuntando los programas de formación, y siempre aprovechando, ¿no?, los espacios de networking que se generan en estos encuentros. Parece que ahí es donde estamos trabajando y donde queremos hacernos fuertes. Bueno, ahí estaremos el jueves entonces, 7 de la tarde. Invitado a brindar, Carlos, siempre acompañándonos, así que mil gracias. Y me parece que escucharlos a ustedes también es una forma de poder ir entendiendo. Así que vamos a seguir también con esos encuentros con la gente de los medios, que desde nuestro lado es tratar de aportar algo de información y escucharlos a ustedes a ver cuáles son las preocupaciones que hay. Ya lo creo. Te mando un abrazo, como siempre, Gonzalo, y muy agradecido por este tiempo, ¿eh? Saludos, Carlos, que terminen bien el día. Hasta luego. Gonzalo Echegaray, economista,